Bueno, aquí podemos pensar que el usuario al principio lo único que ve sea el ingreso a tu nombre y el input. ¿Sí? Y esto de acá está todo oculto. Y que para el usuario poder ver lo siguiente, tiene que haber primero ingresado su nombre. ¿Sí? Lo hacemos un poquito más interesante. ¿Me entienden? ¿Qué quiero decir? O sea, simplemente esto queda oculto y solo se Que ve sea la como primera una parte, pantalla de... como de inicio, correcto. Lo separamos en dos pasos. Entonces, ¿cómo haríamos eso? ¿Qué se les ocurre? Mm, No sé si sea, si tipo deberíamos hacer otro HTML o simplemente ocultar esta información. No deberíamos hacer otro HTML porque pues, eso nos complicaría bastante la vida realmente. Otro HTML sería para navegar a una página distinta, pero si yo navego a una página distinta, pierdo la información que tenía en memoria, o al menos tengo que Mm, enviarla de alguna forma. Entonces, no, más fácil es ocultar y mostrar las cosas. mm, Entonces, Es un display none. primero, claro, con display none, pero si yo quisiera, por ejemplo, ocultar todo esto de acá son varias cosas. O sea, por ejemplo, me tocaría ocultar la lista y el botón y estos dos P, que digamos que Mm, solo vamos a usar uno al final, pero son tres cosas al menos que me tocaría ocultar. A cada uno decirle display none. Lo mismo acá, cuando yo ya haya puesto el nombre, yo quisiera dejar de ver este ingreso a tu nombre y el input y quedarme solo con esto acá. Entonces, en ese caso me tocaría mostrar tres cosas que antes estaban ocultas, y ocultar dos cosas distintas. Es más fácil mostrar y ocultar una sola cosa. ¿A qué me refiero? Simplemente a que lo que deberíamos hacer es agrupar estas cosas. O sea, lo agrupo, lo de arriba en un div, y lo de abajo, igual lo agrupo en un div. Un div es una etiqueta que significa división. El div es de división, pues en inglés. Entonces simplemente lo estoy como dividiendo o agrupando aquí. ¿Vale? Cerrar esta UL para que no nos ocupe tanto espacio, pero el hecho es que queda en un div las dos cosas primeras y en otro div las otras tres cosas. ¿Sí? ¿Tiene sentido? sí. Lo que vamos a hacer ahora es ocultar este, y este está, pues lo vamos a dejar que se vea y luego modificarlos, pues que este se oculte y este se vea. Para eso, lo que deberíamos hacer es poner una especie de identificador. Y de nuevo, los identificadores que usamos son clases. Entonces, al primer div le ponemos una clase. ¿Qué clase le ponemos a esto? Puede ser como, por ejemplo, Registro. claro, como registro, algo así. ¿Y el segundo qué sería? Eh, Diagnos. Diagnóstico. Diagnóstico. Listo. Entonces tenemos la parte de registro, la parte de registro y la parte de diagnóstico. Súper. ¿Cómo hacemos para ocultar una? Vamos a ir limpiando esto. Ya esto de fiebre y escalofríos y esto no lo necesitamos. Síntomas sí lo necesitamos. Creo que el resto sí, ¿cierto? Bueno, en JavaScript vamos a tener que dinámicamente modificar esos estilos para que pues, este se oculte y este se muestre, o este se oculte y el de arriba se muestre, ¿cierto? Sí. Si en JavaScript vamos a tener que modificar algo de acá, tenemos que hacer esto mismo que ya hemos hecho con los otros. Tenemos que seleccionarlos, ¿vale? Var. ¿Cómo era? Registro es igual a document, query selector, y entre comillas, punto registro. Recuerden, si estamos buscando por la clase, ¿cierto? Clase igual a registro, acá tenemos que poner es punto registro, ¿cierto? Y var diagnóstico sería igual a document.querySelector.diagnóstico.
Diagnóstico. Diagnóstico. Sí. A veces me puede la dislexia. No tenemos ninguna otra variable que se llame diagnóstico. Tenemos diagnósticos. Tal vez a este deberíamos ponerle una clase, digo, un nombre más chévere. ¿Se les ocurre algo? Como match, o sea, porque al final esto hace Super. como un match entre los síntomas y... Sí, match. Me gusta. Match. Listo. O sea, ya tenemos menos confusión. Listo. Bueno, ya tenemos entonces registro y diagnóstico. Lo primero que deberíamos hacer es ocultar diagnóstico, ¿cierto? Para que quede únicamente registro al inicio. ¿Cómo ocultamos algo? ¿Alguna idea? No. Sí, puede ser con display none. Entonces, una de las formas sería diagnóstico punto style, punto style punto display. ¿Es style o styles? Siempre se me olvida, probemos. Punto display es igual a none. Entonces, no era styles. Es style. Entonces, miren, ahí lo oculto. ¿Sí? Style representa un objeto con muchos estilos, con estilos CSS. Aquí mismo en Style yo podría cambiar, por ejemplo, el color o el tamaño de la fuente. Generalmente no es tan recomendable usarlo acá. En JavaScript es preferible como agregar y quitar clases, pero bueno, como ustedes no han visto web y no han visto CSS, entonces pues no importa, dejémoslo así. ¿Vale? Lo importante es que en este momento nos sirve para ocultar algo. Ok. ¿Listo? Entonces le estoy diciendo que en su estilo la propiedad display va a ser igual a none, o sea, ocúltelo. ¿Qué seguiría? ¿Qué más tenemos que hacer? El usuario va a entrar acá y le va a poner su nombre. ¿Y cómo hacemos para que siga? Podemos ponerle un botón, por ejemplo, o cuál va a ser como la interacción que va a hacer el usuario para seguir. Pues que presione la tecla, no sé si que presione como enter o ponerle mejor un botón que diga continuar. Que el Bueno. value de ese input esté lleno y que al darle enter o enviar, pues Bueno. ya se va a activar. Ajá. Sí, entonces tenemos un evento que puede ser un clic de un botón o el enter en el teclado y una condición, que es que pues el nombre no vaya a estar vacío. ¿Cierto? Prefiero que usemos el clic, el enter para hacer algo distinto, porque es que por acá ya usamos el clic. ¿Vale? Entonces en este, hagámoslo con el enter del teclado. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces aquí voy a poner el comentario. Ocultar grupo de diagnóstico. ¿Cómo hacemos para responder a que el usuario presione la tecla enter? Bueno, Pues hay que hacer como un listener de todas las hay que hacer del un teclado, no listener. sé cómo diría. Ajá. Lo importante es que hay que hacer un listener y los listener, pues, o los eventos, siempre siguen como las mismas reglas. Tienen tres cosas. Voy a anotar aquí. Uno, elemento que va a disparar el evento. ¿Sí? En ese caso, ¿cuál sería este elemento? Pues la tecla enter, tendríamos que saber cuál es. El input, ¿no? No, pero cuando hablamos de elemento, nos referimos a un elemento que está en pantalla, un elemento del HTML. Y la tecla enter, pues no es algo que esté en pantalla. Input. Exacto. Cuando hablo del elemento es a qué elemento, por ejemplo, le di clic. O estando en qué elemento le di enter. Entonces aquí es el Ok. input. ¿Vale? Entonces refieres a eso. O sea, ¿eso se llama input? ¿Eso que es como un text box? Exacto, es un input. Mira que Ah, acá ok. es un input Es el nombre como de lo... Ya. de la etiqueta. Ajá. Ujú. ¿Qué es lo segundo que necesitamos? El tipo de evento a escuchar. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el tipo de evento?
Ahí sí sería pues la tecla en... ¿En K-Code? Exacto. Antes ya usamos el tipo de evento click. Ahora necesitamos escuchar por la tecla Enter. Bueno, ¿qué pasa? En JavaScript o en los eventos de HTML, mejor dicho, no hay un evento específico por cada tecla. Entonces no hay un evento tipo tecla Enter o tecla espacio. Lo que hay es un evento de tecla. O sea, cuando el usuario presionó alguna tecla. ¿Vale? Voy a Ok. poner aquí como que esto en nuestro caso sería el input. Esto en nuestro caso sería entonces ¿qué evento? Vamos a usar uno que se llame, por ejemplo, key down. Entonces este evento se dispara cuando estando dentro del input el usuario presiona una tecla. ¿Listo? Se parecen a los que ya han usado en Processing, de keypress y todo eso, ¿cierto? Y por último, acción a realizar cuando este evento se dispare. ¿Listo? Esto va a ser una función. Es una función que tenemos que crear. Entonces, digamos que esta función se va a llamar ir al diagnóstico. Y la tenemos que crear. ¿Vale? Entonces vamos a hacer esos 3 pasos. Creemos la función ir al diagnóstico. ¿Listo? Ya seleccionamos el elemento, ¿cierto? Que es el punto 1. El elemento ya lo seleccionamos, que sería... Ah, mentira, no lo hemos seleccionado. Miento. ¿Cierto? O sea, ya tenemos una variable que represente ese input. Seleccionar es decir esto, como el document.querySelector y guardarlo en una variable. Ya tenemos una variable para el input. Eso no lo hemos hecho todavía. O sea, tenemos que buscar este input y guardarlo en una variable. ¿Vale? Entonces, pongámosle también una clase. ¿Y qué clase le vamos a poner? ¿Qué representa este input? El nombre. Por ejemplo, pongámosle nombre usuario. ¿Cierto? Como esto es una sola clase, yo no puedo usar el espacio. Si usara el espacio serían 2 clases distintas. Le pongo es más bien guión para separar las palabras, pero que sea una misma clase, ¿cierto? ¿Y acá qué haría? Entonces, var input nombre sería igual a document.querySelector querySelector punto, ¿cómo se llama? Nombre guión usuario, ¿cierto? Ya seleccionamos, ya creamos la función que por ahora está vacía, y por último es cuestión de conectar las 3 cosas. Input nombre punto add event listener. ¿Cuál es el tipo de evento que habíamos dicho? Key down. Se va aquí entre comillas. Y coma, ¿qué es lo que va a hacer? Ir al diagnóstico. ¿Listo? Sí. Bueno, hagamos un console log aquí. Console log de hola. Y este hola debería aparecer cuando el usuario venga aquí y casi que oprima cualquier tecla. Mira, ¿sí? Yo voy escribiendo y este número va creciendo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Hacer que detecte cuando la tecla sea enter, ¿no? Para mandar la señal. O... Ajá. Tenemos que saber cuando ese evento sea porque la tecla fue enter. En este momento le está respondiendo a todas las teclas. Necesitamos solo la tecla enter. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, Pues, ¿qué? pues habría que saber como el código de la letra enter, ¿no? El código de la letra enter es 13, si no me equivoco. Pero, ¿qué más necesitamos hacer? un if, como Listo. If. lo If, que es
Sí, la tecla que se presionó, o sea, keycode creo que es. Claro, el keycode, algo así, sea igual a 13. Más o menos esto es lo que necesitamos hacer. Pero, ¿qué es keycode? En este momento, si intentáramos hacerlo, esto nos va a dar un error, porque es que keycode no está definido. Entonces, más o menos, ya vamos llegando. Lo que pasa es que esta función que se dispara cuando ocurre el evento keydown va a traer un evento. ¿Vale? Todas las funciones que le pasemos al add-event-listener, el add-event-listener automáticamente les va a pasar un objeto evento. ¿Sí? Esto es un nombre variable, esto puede ser cualquier cosa. Lo importante es que aquí en este variable que pongamos va a venir una información del evento. Entonces vamos a hacer un console log de ese evento para ver qué es lo que trae. ¿Listo? Vamos a ver, puedes oprimir 3 teclas distintas. Ahí están. Miren, ¿qué información trae? Vamos a abrirlo para ver toda la información. Entonces, ¿qué trae? Por ejemplo, is trusted, key, code, y por acá hay uno que se llama key code. Este que oprimí fue la tecla A y su código es 65. Luego oprimí la tecla H y su código es 72. Y luego oprimí la tecla Enter y su código es 13. ¿Vale? Entonces, lo único que tenemos que hacer es, no es key code en general, ¿sí? Como preguntando por una variable global, sino es evento.keycode. Si el evento que se disparó fue porque la tecla era la 13, entonces ahí hacemos algo. ¿Tiene sentido? Sí. Sí, ¿Sí? Vamos a ver. Voy a oprimir varias, miren que no aparece nada, y aquí voy a oprimir Enter. Miren que ahí se aparece Lola. ¿Vale? listo. Ok. Listo. Aquí ya es donde tenemos que mostrar diagnóstico. Pero antes tenemos que hacer lo que dijo María José. O sea, no vale que el usuario entre acá y aquí hunda Enter, ¿cierto? Y se vaya sin nombre. ¿Cómo hacemos para asegurarnos de que el usuario puso un nombre? Como... Bueno, no. No sé exactamente cómo, pero creo que sería como comparar que comparar el input con algo vacío, por decirlo así, como con un texto vacío, un Ajá. string vacío. Bueno, cuando decís el input, ¿te referís a qué cosa? ¿Al elemento tipo input? Al contenido dentro del input, mejor dicho. Exacto. No al elemento como tal, sino a lo que está escrito dentro del input. Ujú. El elemento como tal, la etiqueta input, la tenemos guardada en este input nombre. Pero ¿cómo hacemos para saber su contenido? Eh, Pues con su método, con su no sé método, cómo ¿cierto? se Sí. llama. No es un método, realmente es una propiedad, pero Es una sí. propiedad. Por ejemplo, acá cuando era un input de tipo checkbox, era con sin.checked, ¿cierto? La propiedad era checked. Acá, que es un input tipo texto, la propiedad es value. Entonces, por ejemplo, aquí en vez de imprimir hola, vamos a imprimir input nombre punto value. Y vamos a ver qué es. Vamos a ver, Sebas, y aquí me imprime Sebas. María, aquí me imprime María. Ahí no hay una propiedad que es text content, y esa Eh, no, o esa que, ¿para qué text, sirve? no sé si es text content, más bien te referís a inner text, Ah, o de dónde sacas ese text content. no sé, me acuerdo que lo usé en algo, pero no recuerdo, pero sí era para hacer algo muy parecido a esto de lo de registrar usuario.
Bueno, no sé. Habría que buscarla. No la Profe, conozco. una pregunta. Para Ajá. comparar strings en JavaScript, ¿hay un método como equals o se puede usar Doble igual de igual. alguna manera? ¿O doble Sí, igual? doble igual. Ujú. Sí. Ah, ok. En JavaScript los Y, strings son primitivos, entonces un comparador simple ok. funciona. ¿Y si yo quisiera ignorar mayúsculas? No, pues si quisieras ignorar mayúsculas, te toca convertir ambos a minúsculas y ahí sí compararlos. Ya, gracias. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para saber que esto no está vacío? Entonces tiene que ser el keycode igual a 13 y input.value, pues input nombre.value, que sea diferente a un string vacío. Ujú. ¿Sí? Sí, Esto al final sería lo mismo que poner esto así también. Como que el keycode sea 13 y que el valor exista. ¿Vale? Pero bueno, Mm. dejemos esta acá al final, da igual. Y aquí, ¿cómo hacemos para mostrar diagnóstico y ocultar registro? ¿Cómo lo haríamos? Miren que aquí ya habíamos ocultado el diagnóstico. Entonces, de la misma forma, podemos decir registro.style.display es igual a none. Esto ocultaría. Entonces, vamos a probar. Si no escribo nada y doy enter, no pasa nada. Y si escribo alguna cosa, ahí ya lo oculta. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hacemos para mostrar el otro? Pues, display, pero no poner none, sino lo contrario de none. Exacto. Entonces, en vez de display none, le ponemos display block. Vamos a ver. No pongo nada, no pasa nada. Y si pongo un nombre, oculta el registro y muestra pues el diagnóstico. ¿Listo? vale. ¿Tiene ¿Listo? sentido? Sí. Ujú. Súper. Bueno, lo siguiente que deberíamos hacer es mostrar el nombre. ¿Cierto? Es como un saludo, como hola, tales. ¿Cómo podríamos mostrar eso? Tocaría como crear el elemento en HTML primero. Correcto. Ah, bueno, antes de eso voy a hacer acá un commit. ¿Qué es esto? Mostrar y mostrar. Entonces, sí, lo primero que habría que hacer es en el index HTML crear ese elemento. ¿Dónde lo vamos a poner? Mm, Pues Puede ser abajito como donde dice, no, arriba, ¿no? Como arriba, título, por abajo. decirlo así. Sí, yo me lo imaginaba como el título. O por ejemplo, un H1 que diga como hola, y aquí iría el nombre. Ujú. ¿Listo? sí, Bueno, a esto lo vamos a tener que modificar en JavaScript. ¿Sí? Su contenido vamos a tener que modificarlo en JavaScript. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Llamarlo. Llamarlo, ¿cierto? Entonces, Ujú. y lo vamos a llamar, pues esto realmente lo deberíamos conocer es como seleccionar, ¿vale? Entonces, para seleccionarlo, lo recomendable es ponerle una clase, ¿vale? Ujú. Digamos que esto diga al final como hola Sebas o hola cualquier nombre. Lo que nosotros necesitamos cambiar es únicamente este. El hola no debería haberse afectado, ¿cierto? Siempre va a decir hola. Ujú. Si nosotros llamamos al H1, que es el que contiene hola y el nombre, y le cambiamos su contenido, va a ser muy difícil poder separar el hola y solo cambiar el nombre. ¿Vale? Vamos a terminar cambiando todo. Concatenarlo. Claro, vamos a concatenarlo, pero realmente lo que deberíamos hacer es no tocar el hola. ¿Sí? Mejor dicho, lo que necesitamos es no seleccionar el H1, sino seleccionar directamente la segunda palabra, que esto realmente va a estar vacío. Para lo que hoy es a que aquí deberíamos hacer un elemento independiente. Este elemento, luego le podemos poner lo que queramos.
Pero como lo que vamos a estar modificando es este de acá, el hola nunca se va a ver afectado. ¿Entienden? Sí. Entonces, un span, span es una etiqueta que representa como una palabra cualquiera. Es una forma de separar una palabra sin que se vea diferente. Entonces, si yo pongo aquí como hola algo, vamos a ver que el algo pues no se ve de ninguna forma diferente, ¿cierto? El hola y el algo se ven iguales. Pero el span me permite ponerle pues una clase y aquí lo vamos a poder seleccionar. ¿Vale? ¿Qué clase le ponemos? Nombre. ¿Usuario? ¿Nombre usuario? Bueno, si le ponemos nombre usuario, ¿qué problema tendríamos? Él lo tiene el input de arriba. Lo tiene el input de arriba. Entonces, no podríamos, pues, o no deberíamos poner la misma clase porque nos vamos a confundir. ¿Cuál es cuál? ¿Qué hacemos? Tal vez esta clase no nos quedó bien puesta. Este es más bien input, ¿no? Sí, Acá incluso le pusimos fue input nombre. Entonces hagamos lo mismo. Pongámosle más bien de clase input-nombre en vez de nombre usuario. Entonces se la cambié aquí, que es donde seleccionamos. Tengo que cambiársela también acá en el HTML. Fuera input-nombre. Le quito ese usuario. Y a este, pues, ese sí se puede llamar nombre usuario. Tiene más sentido, ¿no? Listo. Entonces, acá, en el mismo momento en el que ocultamos este y mostramos este, aquí deberíamos poner ese nombre. ¿Cierto? Por acá arriba voy a seleccionar de nuevo, pues de nuevo no, voy a seleccionar el nombre que no lo he seleccionado. Entonces var nombre usuario es igual a document.querySelector.nombre-usuario. ¿Listo? Y aquí vamos a cambiar contenido del nombre. ¿Cómo hacemos eso? Ahí es donde creo que usé lo del text content. Pues, Correcto. Entonces, ¿a quién le vamos a cambiar el contenido? A este elemento nombre usuario, que es el que representa este span que está vacío. ¿Cierto? Si en este momento hacemos algo, miren que va a quedar hola y ya. Si inspeccionamos, ese span pues está vacío. ¿Cierto? Miren, aquí está. Hola y el span está vacío. Lo que queremos es llenar este span con lo que sea que el usuario escribió. Entonces ahí le decimos nombre usuario, que es el span, punto. ¿Cómo decías? Text content. Sí, Text content. Ok, bueno, este no lo conozco. Uno usualmente usa es inner text, pero seguramente es lo mismo. ¿Vale? Inner text o text content. ¿Y cuál sería el contenido entonces? El nombre. ¿Dónde estaría guardado ese valor? Pues creo que no queda guardado todavía. Toca guardar lo que se haya digitado en el input en una variable y ponerlo esa variable, ¿no? ¿Sí? Podríamos guardarlo en una variable o podemos usar este mismo que ya tenemos acá. ¿Vale? Es esto mismo, recuerden. Es el input nombre que representa el elemento input, punto value, que ya es lo que está ahí escrito. Input nombre, punto value. ¿Sí? Sí, no, bien. Listo. Entonces vamos a ver qué pasa. Escribir por acá un nombre. Cuando doy enter, entonces dice hola. Escribo otra cosa. María, que se fue. Pues ahí queda hola María. Ok. ¿Listo? Vale. Bueno, lo mismo tendríamos que hacer para mostrar el diagnóstico, ¿cierto? Porque lo estamos haciendo, pero luego no se lo mostramos al usuario. Y entonces, de nuevo, crear un elemento acá,
seleccionarlo acá. Y por último, pues decirle inner text para lo que sacamos como de nuestro match o nuestra base de datos. ¿Vale? Bueno, ya casi se nos acaba el tiempo. Entonces dejemos hasta aquí. Voy a guardar esto en un commit. Mostrar nombre de usuario. Y ya creería, bueno, esta vez pues me parece que avanzamos bastante más. Esto de la forma en la que buscamos el diagnóstico, pues me parece que es una solución bastante interesante a la que llegamos. Y ya la próxima clase creo que rápidamente podemos hacer ya lo de Firebase. ¿Vale? Profe, una Sí. pregunta. Cuéntame. Lo que pasa es que yo, pues los jueves no se me cruza con una clase virtual que tengo. Yo te iba a preguntar si lo de Firebase lo vamos a hacer el jueves o ya el martes. No, habíamos quedado de hacer el martes este proyecto. O sea, Martes, ¿sí? los martes Bueno. vamos a continuar con este proyecto y los jueves hacemos otra cosa distinta. Bueno, profe, perfecto para mí. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, bueno, no, nos vemos el jueves, los que puedan. Y el otro martes continuamos con esto. No sé si tienen alguna otra duda o idea. Recuerden también, si ven por ahí algo interesante que les gustaría hacer, o si ven referencias que nos puedan funcionar, pues traigan todas las ideas que tengan. Y aquí lo importante es como hacer algo que a ustedes les parezca interesante. No tiene sentido como tampoco venir a hacer algo acá aburridor o lo mismo que hacen en clase. Listo, profe, gracias. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, nos vemos el jueves entonces los que puedan, o si no ya el martes. Vale. Y ahorita les subo este video también a YouTube, ¿vale? Para que les quede ahí de referencia. Uy, vale, gracias. Bueno, De- nos vemos. chao. Listo, gracias. Chao.